daremos unos minutos para que se conecte nuestra audiencia a nuestra transmisión en vivo antes de dar comienzo a este seminario. A las 14:30 daremos inicio al seminario.
Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas las que nos acompañan y les damos la bienvenida al quinto webinar que es parte del ciclo de seminarios de estructuras y geotecnia. Estos seminarios se estarán realizando cada 2 semanas hasta el 10 de noviembre. Estas actividades serán transmitidas vía Facebook Live del departamento y nos puedes buscar como @dicuchile. Además, le recordamos a toda la audiencia que puede ver nuevamente los seminarios en nuestro canal de YouTube en @dicuchile. Daremos un par de minutos para que se siga conectando nuestra audiencia a nuestro Facebook Live. En el intertanto, aprovechamos de saludar al profesor Francisco Hernández, que hoy nos dictará el seminario Evaluación de Respuesta Sísmica de Estructuras Instrumentadas y Ensayadas en Mesa Vibradora. ¿Cómo está, profesor? Tiene que conectar el audio. Muy bien, Carla, muchas gracias por el saludo. Gracias, profesor. Daremos inicio a este quinto seminario del área de estructuras y geotecnia. Les recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas del público que nos lleguen a través del chat de la transmisión en vivo. El profesor Francisco Hernández es un ingeniero civil de nuestra casa de estudio, donde cursó además sus estudios de magíster en ingeniería sísmica. El profesor estudió su grado doctor en the University of Western Australia, en Perth, en el oeste de Australia, en tópicos relacionados a la respuesta en estructuras sujetas a impactos y explosiones. El doctor Hernández se enfoca en diversos tópicos de investigación relacionados fundamentalmente a la respuesta dinámica de estructuras en temas como la identificación de propiedades dinámicas, Structural Health Monitoring, evaluación y estudio de la respuesta sísmica de estructuras y modelación de la respuesta ante cargas extremas de corta duración. El día de hoy, el profesor nos relatará respecto de algunas investigaciones recientes que ha llevado a cabo en la Universidad de Chile en tópicos relacionados a la respuesta sísmica de estructuras que han sido ensayadas en mesas vibradoras y en temáticas relacionadas a la identificación de propiedades dinámicas con la ayuda de sus estudiantes de pregrado. Profesor, puede compartir su presentación y nos vemos nuevamente al término del seminario. Muchas gracias, Carla, por la introducción y la presentación. Ahora voy a compartir básicamente la presentación que vamos a hacer hoy día, que está en el marco de los seminarios del área de estructura y geotecnia que está impulsando el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. El tema que voy a hablar hoy día es la evaluación de respuesta sísmica de estructuras instrumentadas y ensayadas en mesa vibradora, donde básicamente voy a detallar 5 casos de estudio que hemos desarrollado con diferentes estudiantes de pregrado que hoy en día soy ingeniero, en la cual estudiamos nuevos métodos de identificación de propiedades dinámicas o estudiamos nuevos sistemas de protección sísmica. El primer método o el primer temática corresponde al análisis de estructuras aisladas con el método de múltiples subestructuras, en la cual trabajamos con el estudiante Pablo Díaz, en la cual si tenemos una estructura, un edificio generalmente de varios pisos, que tiene un sistema de aislación en su base, en general a nosotros nos interesa también entender qué es lo que le pasa a la superestructura, a la estructura que está sobre el nivel de aislación. Entonces uno puede hacer un análisis equivalente en la cual considera los outputs sobre el nivel basal como output de la estructura y como input sísmico la aceleración que se registra en la base, con lo cual se pueden obtener propiedades dinámicas o una determinación de la respuesta sísmica relativa a su función de base, que es equivalente a tener la estructura con una base fija, y por lo tanto esperábamos obtener propiedades dinámicas o características sísmicas propias de una estructura como si estuviera con su base fija, pero obviamente la aceleración que siente una estructura o la superestructura de una estructura aislada tiene una aceleración que está altamente influenciada por el sistema de aislación sísmica. Hicimos varios análisis teóricos para diferentes tipos de estructuras, hechas en SAP, en OpenSea, en diferentes configuraciones, y también analizamos estructuras ensayadas como el edificio BNCC de la Universidad de California en San Diego, con los datos provistos por el profesor Rodrigo Astrossi, académico de la Universidad de los Andes, en la cual se tenía una estructura de marcos de hormigón armado de 5 niveles, que tenía muchos elementos no estructurales tanto en la fachada como en el interior, y que fue primero ensayada con aisladores sísmicos en su base, y luego de haber sido ensayada con sismos de diferente intensidad, con su configuración aislada, fue desmontada, se retiraron los aisladores y se puso la estructura sobre la mesa de San Diego, que es unidireccional, para estudiar su comportamiento como si estuviera con su base fija. Entonces aquí lo que muestro
son directamente los resultados de algo que se llama la función de transferencia por pequeñas ventanas, en combinación con los resultados que se obtienen a través de un método de identificación que permite obtener las formas modales, frecuencias y tasas de amortiguamiento a través del tiempo, que se llama TSI por pequeñas ventanas, en la cual se superponen los resultados, donde una función de transferencia básicamente me relaciona una salida con una entrada, dando a entender que en este caso particular las dos figuras de arriba corresponden a la estructura global correspondiente al sistema aislado, donde podemos ver que hay grandes variaciones de frecuencia a través del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el zoom de la frecuencia fundamental asociada al primer modo, que parte inicialmente con una frecuencia, un periodo de un segundo o un hertz, y luego, mientras ocurre el movimiento sísmico, debido al comportamiento altamente no lineal del sistema de aislación, se reduce su frecuencia, por ejemplo, a 0,5 Hz, que corresponde aproximadamente 2 segundos durante el movimiento fuerte, y luego se recupera, dado que los aisladores sísmicos tienen un comportamiento altamente no lineal, pero son capaces de volver a su condición original una vez de ocurrido el sismo. Utilizando el método de subestructura, que es considerar como output las salidas de la estructura, por ejemplo, el nivel superior, y considerar como input sísmico la aceleración que tenemos en el sistema de aislación, podemos obtener las propiedades de la estructura como si estuviera con una base fija. Y eso fue lo que hicimos acá, donde tenemos frecuencias y formas modales completamente distintas que la que tenemos con la configuración aislada, considerándola con una respuesta global, donde partimos con una frecuencia de 2 Hz, muy distinta al 1 Hz que aparece acá, y tiene una variación también durante el movimiento fuerte, llegando a un mínimo aproximado de 1,5 Hz. Luego, esta estructura fue desmontada y puesta sobre la mesa aisladora y se realizaron varios ensayos sísmicos. Aquí hay una comparación del primer modo de la estructura con base fija, que parte aproximadamente en 2 Hz y se reduce en este caso mucho más, y luego queda con una frecuencia residual más baja que la frecuencia inicial, indicando que hubo daño. Pero lo más importante de esto es que las frecuencias y las formas modales que fueron obtenidas a través del método subestructura son comparables con lo que se obtuvo en la mesa luego en su configuración fija. ¿Qué es lo que es la función de transferencia por pequeñas ventanas? Es un símil de lo que es un espectrograma, pero relaciona una salida sísmica con una entrada sísmica. La ventaja de esto es que la función de transferencia, o la función de transferencia por pequeñas ventanas de tiempo, es independiente de la amplitud, ya sea de la salida o de la entrada, y se relaciona fundamentalmente las propiedades dinámicas de la estructura. Además, puede relacionar diferentes tipos de entradas y salidas, por lo cual es aplicable tanto para estudiar la estructura con su comportamiento global o para estudiar el comportamiento relativo, por ejemplo, con respecto al sistema de aislación y aplicar el método de subestructura. Aquí se presentan los resultados que tenemos a partir del método SI por pequeñas ventanas para diferentes registros sísmicos, para las tres frecuencias fundamentales de la estructura, donde aquí tenemos el caso de la superestructura para la configuración aislada, tomando, como mencioné, los outputs de la estructura en la parte superior y como input la aceleración que tenemos en el nivel de base. Y acá tenemos los resultados del método de SI por pequeñas ventanas con sus tres frecuencias fundamentales para la estructura que fue luego desmontada y puesta sobre la estructura, donde se observan comportamientos bastante similares y frecuencias bastante similares entre el caso de la subestructura y base fija, pero se ven variaciones más importantes de frecuencia para el caso fijo. Cabe mencionar que a medida que se fue ensayando la estructura con base fija, se fueron reduciendo las frecuencias a medida que se generan ensayos de input sísmico de mayores intensidades, que fue altamente relacionado con el daño. Por otra parte, la subestructura tiene frecuencias que comienzan y finalizan exactamente en su mismo valor, indicando que la estructura o la superestructura de la estructura aislada no sufrió daño. Adicionalmente, las frecuencias que se obtuvieron son exactamente iniciales y finales que se obtuvo a través del método SI. Para todas las frecuencias son exactamente iguales a las frecuencias que fueron obtenidas una vez que la estructura fue desmontada, puesta sobre la mesa de vibradora y se realizaron ensayos de vibraciones ambientales, y por lo tanto ustedes pueden ver que estas líneas negras coinciden exactamente con los valores iniciales y finales que se obtienen a través del método SI, obteniendo resultados consistentes, formas modales consistentes, comparándolo con una estructura que estuviera con base fija. Adicionalmente, aplicamos esta metodología por una estructura chilena real, que está los edificios de la Comunidad de Andalucía, que es un edificio de albañilería confinada en sus tres pisos superiores y de hormigón armado en su piso inferior, donde tenemos una estructura con aislación sísmica en la base y una estructura vecina o hermana que no tiene sistema de aislación. Y nosotros lo que hicimos fue agarrar un registro sísmico mientras estaban funcionando los registros que estaban sobre el nivel de aislación, o que estaban funcionando los sensores sobre el nivel de aislación, y obtuvimos las propiedades de la superestructura de la estructura aislada y la comparamos con las propiedades que se obtienen para el edificio vecino, obteniéndose comportamientos y frecuencias bastante similares para ambos casos, y frecuencias y formas modales completamente distintas a las que se obtiene para el comportamiento total de la estructura aislada.
El segundo caso que vamos a analizar corresponde al análisis de dispositivos de disipación de energía con sistemas de cable y polea, realizado por el estudiante Leonardo Belmar, en la cual usamos un sistema de cable que ataba toda la estructura con poleas y llevaba la deformación relativa de entrepiso de todos los niveles a un único disipador que correspondía a un amortiguador en serie con un resorte. Ustedes pueden aquí ver el montaje de la estructura en el laboratorio experimental de estructura, donde tenemos una estructura que fue nuevamente facilitada por el profesor Rodrigo Estroza de la Universidad de los Andes, donde pusimos acelerómetro en todos los niveles, y aquí ustedes pueden ver el disipador atado con cables que se extiende a lo largo de toda la estructura, y aquí tienen un detalle del disipador con cable. Además tienen acá los detalles de la polea con la estructura y un sistema de un grado de libertad que son subconjuntos de la estructura para estudiar particularmente las propiedades de estos cables. La estructura fue estudiada en diferentes configuraciones. Aquí vamos a estudiar las 4 configuraciones principales en las cuales vamos a hacer comparaciones. La primera corresponde a la estructura sin ningún sistema de disipación. Luego tenemos una estructura que tiene el sistema de cable, que concentra todas las deformaciones relativas entre pisos a un sistema único, que es un disipador que lo pusimos en este caso en la base. Y luego tenemos otra configuración en la cual solamente colocamos los cables sin ningún sistema de disipación. Y finalmente cuando ponemos disipadores en todos los niveles, llamándose configuración A, B, C y D. Aquí mostramos un video de la comparación de la respuesta sísmica que se obtuvo con el registro de estación Concepción Centro del terremoto del 27F del 2010, escalado un 50%. Este registro está más o menos acelerado, donde pueden ver la estructura sin cables o la estructura con un disipador y cable a lo largo de la estructura, y aquí tienen el detalle del disipador. Y ustedes pueden observar que el disipador trabaja mientras se genera el sismo. Adicionalmente pueden ver que en la estructura sin disipadores se generan grandes deformaciones relativas con respecto al piso, mientras que en la estructura con disipador y cable se observan muy bajas deformaciones relativas con respecto al piso, dado que el sistema en cierta forma disipa la energía y aumenta la rigidez de la estructura. En primera instancia estudiamos la configuración A, que corresponde a la estructura sin cables, donde primero aplicamos el método SI, que corresponde a este diagrama de estabilidad, donde cuando existen varias coincidencias es que identificamos una frecuencia modal, una forma modal y una tasa de amortiguamiento. Aquí ustedes pueden observar las formas modales, que son las formas modales clásicas que identificamos de la estructura sin cable, y que tenían frecuencia, por ejemplo, la frecuencia fundamental de 1,74 Hz, y todos los modos tenían tasas de amortiguamiento del orden de 1 a 2%. Acá se muestra la función de transferencia por pequeñas ventanas que se tuvo este registro, y se pueden básicamente ver 5 franjas constantes que indican que las frecuencias fundamentales de la estructura se mantuvieron constantes a lo largo del sismo, y eso implica que la estructura se comportó en forma lineal elástica. Luego de esto se generó un modelo modal, que básicamente toma las 5 formas modales de la estructura, considera las frecuencias identificadas a través del método SI, pero se ajustan las tasas de amortiguamiento a través del tiempo, de manera que las respuestas obtenidas para todos los canales asociadas al modelo modal se ajuste a los datos experimentales, obteniendo una excelente correlación de resultados, mostrando, por ejemplo, un error medio cuadrático medio de 0,53 para el canal más bajo, que es el que suele tener un nivel de ruido más alto en comparación con la respuesta. Aquí ustedes pueden observar las tasas de amortiguamiento que obtuvimos para todos los modos, las cuales fueron variables a través del tiempo, pero levemente variables, y siempre rondaban en torno a un 1 o un 2%, y la línea roja son las tasas de amortiguamiento constante que supone el método SI, y son bastante consistentes con estos resultados. Luego de esto estudiamos la estructura con un dispositivo y con cables atados a lo largo de toda la estructura, y nos sorprendimos al observar que la función de transferencia por pequeñas ventanas nos indicaba que las frecuencias de la estructura eran bastante variables con el tiempo. Partía con unas frecuencias ostensiblemente mayor que la estructura original, pero durante el movimiento sísmico se reducía a una frecuencia bastante parecida a la frecuencia fundamental de la estructura sin cable. Adicionalmente, todos los modos mostraron una frecuencia variable con el tiempo. Por lo tanto, hicimos nuevamente un modelo modal donde consideramos esta frecuencia identificada a través del método de función de transferencia por pequeñas ventanas, y ajustamos básicamente las tasas de amortiguamiento a través del tiempo para que se ajustara esta respuesta modal, que tiene frecuencia variable en el tiempo y tasas de amortiguamiento variable en el tiempo, a los resultados experimentales, obteniendo una muy buena calibración, donde aquí finalmente se muestra la función de transferencia de la respuesta que se obtiene, por ejemplo, para el canal superior, a partir de este modelo modal, en comparado con el input sísmico que se consideró como input real de la estructura. Luego hicimos exactamente lo mismo para la configuración C, que corresponde a la estructura solamente con cable, y la configuración D, que tiene amortiguador en todos los niveles, y aquí ustedes pueden observar las tasas de amortiguamiento para el modo 1, 2 y 3,
teniendo un tiempo común durante el registro, y pueden observar que para estas tres configuraciones se generaron altísimas tasas de amortiguamiento del orden sobre el 10%. En particular, se puede observar que la configuración con amortiguador en todos los niveles ofrece una tasa de amortiguamiento levemente mayor que el sistema con un solo disipador. El sistema con un solo disipador aportó amortiguamiento para todos los modos con una tasa de amortiguamiento sumamente alta, y comparado con el sistema solamente con cable, ofrece una tasa de amortiguamiento a lo largo de todo el registro en comparación con la tasa de amortiguamiento que ofrece solamente el cable, pero durante el comienzo del registro ofrecen tasas de amortiguamiento muy similares, lo que indica que durante el comienzo, debido a la fricción y la interacción con las poleas, el sistema de disipación fundamental que se genera para disipar energía no solamente proviene del disipador, sino que también viene de la interacción entre poleas y cables. Aquí tienen las tasas de amortiguamiento para la configuración A, que corresponde a la estructura sin disipadores, y pueden observar que son mucho mayores, por lo tanto no se muestran en la comparación, lo que indica que estos sistemas con cables y con disipadores son capaces de disipar gran parte de la energía sísmica de la estructura. Luego comparamos algunos resultados macro. Aquí ustedes tienen el corte relativo entre pisos, acá ustedes tienen la deformación relativa entre pisos. La deformación relativa entre pisos generalmente se asocia a las demandas estructurales que tienen los elementos. Ustedes pueden observar que las deformaciones relativas entre pisos para los sistemas con cables eran aproximadamente un 30% en comparación con las deformaciones de relatividad de entrepiso que se observaron para estructuras sin sistemas de disipación. En cambio, los cortes de entrepiso son levemente menores, en torno a un 50-60%, lo que indica que en cierta forma el cable es el que toma gran parte de del corte de entrepiso, generando pequeñas deformaciones relativas entre pisos. Finalmente aquí tienen las aceleraciones, donde pueden ver que la aceleración para la estructura sin disipadores va aumentando con la altura. En cambio no se ve un incremento tan significativo de las aceleraciones con la altura para el sistema con un solo disipador y con cable, o los sistemas con cable, o los sistemas con varios amortiguadores. Finalmente aquí tenemos la intensidad de Hausner, que se ve exactamente lo mismo, donde la estructura principal, la estructura sin disipadores, se ve una amplificación con la altura. En cambio, para los sistemas con cables y amortiguadores se ve una pequeña amplificación no tan alta, significando que fundamentalmente la respuesta relativa de la estructura fue altamente mitigada, y lo que se observa en términos de aceleraciones, ya sea como intensidad de Hausner o pic de aceleraciones, tienen que ver más con el movimiento basal que se propaga por toda la estructura, y es exactamente igual en casi todos los niveles. Finalmente hicimos ensayos tipo pullback de la estructura, donde aplicamos el método de Ibrahim para determinar las tasas de amortiguamiento, frecuencia y formas modales que las comparamos con lo obtenido a través de los métodos SI, obteniendo resultados bastante comparables. Aquí se muestra los resultados del primer modo filtrado de las diferentes configuraciones, donde se ve que la estructura sin disipadores se demora aproximadamente 20-30 ciclos en reducir su amplitud, y básicamente 10 segundos, mientras que la configuración con un cable y un amortiguador se demora básicamente 3 o 4 ciclos o 1,4 segundos para disipar energía, obteniéndose amortiguamientos muy similares entre la configuración B y la configuración con, con amortiguador en todos los niveles, y un amortiguamiento mayor que el amortiguamiento que se observa con la configuración C, que es solamente con cable. Ahora vamos a hablar sobre otra temática que se desarrolló con el estudiante Alberto Rochas, que es la identificación de propiedades dinámicas de estanques con nivel de agua variable. Uno de los problemas más complejos que hay en identificación de estructura es estudiar estructuras que son no lineales, o sea, que tienen propiedades dinámicas que cambian a través del tiempo, y más aún cuando esas propiedades, por ejemplo, dinámicas, son parecidas. Por ejemplo, tenemos frecuencias parecidas de la estructura y se intersectan, y por lo tanto es difícil desacoplar modos de frecuencias cercanas y más encima que sean no lineales. Por lo tanto, diseñamos este ensayo, en el cual teníamos un estanque que tiene básicamente dos modos, por ejemplo, impulsivos, que son en general perpendiculares, y le pusimos a este estanque una válvula que permitía vaciar el líquido a medida que hacíamos un ensayo sísmico, donde en el ensayo sísmico básicamente pusimos dos impulsos sísmicos horizontales, uno en sentido longitudinal y otro en sentido transversal, de manera de excitar en forma todos los modos estructurales del estanque. Lo primero que hicimos con este estudio fue aplicar golpes o ensayos tipo pullback para identificar las propiedades dinámicas de la estructura. Lo hicimos a diferentes niveles de llenado, con lo cual pudimos identificar las frecuencias fundamentales de la estructura y las formas modales, existiendo básicamente dos formas modales principales y varias formas modales secundarias, donde teníamos una forma modal que se orientaba en esta dirección y otra que se orientaba en esta otra dirección, casi en 90 grados, y existían otros modos que se asociaban a ondulaciones que se ocurrían en particular en el manto en la mitad del estanque.
Aquí ustedes pueden ver en términos aproximados la comparación de las dos primeras formas modales que obtuvimos, que estaban básicamente en 90 grados. Y luego aplicamos el método SI para el estanque cuando lo sometimos a un efecto sísmico en dos direcciones y además lo fuimos vaciando a través del tiempo, con lo cual pudimos obtener variaciones de la frecuencia a través del tiempo de dos modos que tienen formas modales distintas, o sea, están orientados en una dirección y el otro en la otra dirección, pero que van, en este caso, aumentando su frecuencia a medida que íbamos reduciendo la masa del sistema a través del vaciado del líquido que generamos en el estanque. Y otra cosa interesante que observamos es que las formas modales cambiaban muy poco a través del tiempo. Aquí tenemos la identificación de las formas modales a través del tiempo, donde las frecuencias, por ejemplo, partían en el orden de 11 Hz y terminaban en 20 Hz a medida que seguía el estanque vaciando. Y en cada instante observamos prácticamente invariabilidad de las formas modales fundamentales en ambas direcciones con respecto al tiempo, lo cual se asocia a básicamente al sistema estructural del manto del estanque, ¿ok? Más que a la variación de la masa. Luego de esto, aplicamos el método del espectrograma, donde agarramos uno de los canales y vimos el espectrograma, que es básicamente el espectro de potencia por pequeñas ventanas de tiempo, que se refiere a la energía que tiene una señal en diferentes frecuencias para diferentes tiempos. Y lo que podemos apreciar acá en términos grosos, que hay una variación de la frecuencia a través del tiempo a medida que se vaciaba el estanque y teníamos un registro sísmico. Y superpusimos acá los resultados que obtuvimos a través del método SI y los resultados que obtuvimos a través del método de los pullback o de Ibrahim. Pero en este caso, como también íbamos midiendo el caudal que iba de un estanque hacia otro, podíamos saber exactamente el contenido de agua que tenía el estanque y pudimos superponer, en este caso particular, los resultados de Ibrahim. Sin embargo, cuando uno observa los espectrogramas, puede apreciar que es casi imposible saber que hay dos modos de frecuencias exactamente iguales de la estructura en el mismo rango de frecuencia. Por lo tanto, se aplicó una nueva metodología que se llamaba frecuencia, descomposición en el dominio de la frecuencia sísmico para el caso modal, en el cual se calculaba una función de transferencia entre inputs y output, y se hacía una descomposición modal para obtener básicamente la función de transferencia para cada uno de los modos por separado, permitiendo así desacoplar el efecto de cada uno de los modos. Y aquí ustedes tienen la función de transferencia para el modo que se orienta en esta dirección, y en este caso comparamos los resultados que teníamos a través del máximo que teníamos a partir de la función de transferencia con los resultados que se obtuvieron a través del método DSI por pequeñas ventanas y con los resultados que tuvimos a hacer impacto en el estanque a diferentes niveles de llenado, obteniendo resultados bastante consistentes. Luego esto aquí tienen lo mismo, pero para el otro modo que se orientan en diferente dirección, y aquí finalmente tienen otro modo que se refiere a guatita y así pudimos analizar diferentes modos. ¿Cuál es la ventaja de esta metodología? Que nos permite analizar estructuras que son altamente no lineales, desacoplar el efecto de cada uno de esos modos y estudiarlos por separado. Ahora voy a entrar a otra temática que se refiere al efecto del sismo vertical en la eficiencia de un disipador de masa sintonizada. En general, estructuras altas como rascacielos, cuando están sujetas a efectos de sismo, generalmente sufren grandes daños, en particular en los elementos no estructurales, por lo cual se tiende a ocupar sistemas de protección sísmica, que pueden ser aisladores sísmicos o cualquier tipo de sistema de disipación como amortiguadores o un amortiguador con cable, por ejemplo. Y uno de los sistemas más utilizados actualmente son los amortiguadores de masa sintonizada, que corresponden a una masa que se mueve en forma desintonizada con respecto a la estructura, y que se mueve en forma desintonizada con la estructura. Entonces, cuando la estructura se mueve hacia la derecha, el péndulo va hacia la izquierda; cuando la estructura se mueve hacia la izquierda, el péndulo va hacia la derecha, y por lo tanto genera una fuerza restitutiva que permite minimizar el movimiento de la estructura, ya que se opone a su movimiento, causando un equivalente a un amortiguamiento de la estructura. Este trabajo lo realizamos con el estudiante Eduardo Lago. Aquí ustedes pueden observar la estructura que nosotros enseñamos en el laboratorio de sólidos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde tenemos básicamente una estructura de 6 niveles, en la cual le pusimos acelerómetros en todos los niveles, y pusimos en particular un amortiguador de masa sintonizada del tipo péndulo. ¿Por qué? Porque el estudio que queríamos realizar era verificar si es que los amortiguadores de masa sintonizada, que son susceptibles a un movimiento vertical, podían perder eficiencia debido a que existe el efecto del sismo vertical, y por lo tanto, si necesitamos que la respuesta sea absolutamente desincronizada con la respuesta de la estructura, el efecto del sismo vertical va a perturbar este movimiento y puede causar una pérdida de eficiencia, y ese era el supuesto que teníamos y lo realizamos desde un punto de vista experimental. Para lo cual diseñamos básicamente un péndulo como el que se muestra acá en la figura, con frecuencias fundamentales
que eran las óptimas que se obtenían, por ejemplo, a través de la teoría, por ejemplo, la memoria de Luis Rosa. Ustedes pueden observar las frecuencias óptimas que pueden tener estos tipos de disipadores, y en este caso elegimos una masa aproximadamente de entre un 4.2% de la masa total de la estructura, y aquí usted tiene un registro acelerado de la estructura cuando está sujeta a solamente un sismo horizontal. Y luego le aplicamos el sismo solamente horizontal, el sismo horizontal más vertical, con péndulo y sin péndulo, de manera de entender si el comportamiento era adecuado o no. Aquí tenemos las identificaciones de propiedades dinámicas a través del método SI, que se obtuvo para dos casos, o sea, el caso sin amortiguador de masa sintonizada y con amortiguador de masa sintonizada, donde se pueden distinguir claramente las 6 frecuencias fundamentales de la estructura, y para el caso que tenemos un péndulo se ve otra frecuencia fundamental que corresponde a la frecuencia del dispositivo. Aquí tenemos algunos resultados generales, donde podemos ver que la frecuencia del dispositivo correspondía a la diseñada, que era 1.32 Hz, y tenía aproximadamente una tasa de amortiguamiento de un 4%, esto para el registro de pica, que tiene una alta componente vertical, y aquí tenemos el registro del 27F de Yoyeo, que también mostró una tasa de amortiguamiento del orden de un 3%, o sea, el amortiguamiento andaba entre un 3 y un 4% para el caso sísmico para el dispositivo que nosotros diseñamos. Y la estructura fundamental tenía, por ejemplo, una frecuencia fundamental de 1.65 Hz, sin amortiguador tenía un amortiguamiento equivalente a 1.3% y aumentaba gracias al amortiguador a un 2.98, mostrando la bondad de un amortiguador de masa sintonizada, en este caso de 1.13 a un 2%. Luego de esto hicimos la comparación para diferentes registros. Primero estudiamos el registro de Kobe, que es un registro japonés, que tiene una alta componente vertical, y en este caso es un registro altamente impulsivo, es casi un puro pulso, y luego hay un decaimiento. Y en este caso particular no se observó que el amortiguador de masa sintonizada pudiera reducir la respuesta en comparación al caso sin masa sintonizada, donde en azul ustedes pueden ver la respuesta sin masa sintonizada, básicamente en verde pueden ver la respuesta con masa sintonizada, pero sin sismo vertical, y en amarillo con masa sintonizada y sismo vertical. Luego hicimos lo mismo con un registro que tiene una duración un poquito más larga, que corresponde al registro de pica del terremoto de Tarapacá del 2005, que también tiene una tremenda componente vertical, y pudimos observar en este caso que sí había una disminución de, por ejemplo, la aceleración máxima que se observaba en cada uno de los niveles, producto del amortiguador de masa sintonizada, y en general se observaba un poco de pérdida de eficiencia debido al sismo vertical. Luego vimos el registro Yoyeo, en el cual el amortiguador de masa sintonizada fue sumamente eficiente, pudiendo reducir, por ejemplo, la aceleración peak del piso superior aproximadamente un 62,4% en comparación al sistema sin masa sintonizada, pero a medida que fuimos incrementando el sismo vertical de un 50% a un 100%, pudimos ver que había una pérdida en la eficiencia en términos de reducir la aceleración máxima del piso superior. En este caso pasó de un 62,4 a un 72,7% producto del sismo vertical, en relación a la aceleración que se observó para el sistema sin amortiguadores de masa sintonizada. Finalmente tenemos un caso que es el registro Yoyeo modificado, en la cual básicamente al registro Yoyeo le aplicamos una aceleración vertical del tipo sinusoidal, que tenía exactamente la misma frecuencia que la estructura fundamental, y lo que se originó es que a medida que el sismo vertical hacía que se perdiera mucho más eficiencia en el sistema, producto de que los amortiguadores de masa sintonizada tienen una frecuencia muy parecida al de la estructura, y cuando hay un sismo vertical en esa frecuencia, se perturba el movimiento del amortiguador, producto de que coincide exactamente con su frecuencia. Luego hicimos análisis teórico. Aquí está la ecuación de movimiento de un péndulo en grandes deformaciones, donde ustedes pueden observar que la respuesta está relacionada tanto a su aceleración horizontal, ¿okay?, y su aceleración vertical, y por lo tanto podíamos comprobar que el sismo vertical modificaba la respuesta de un péndulo, y más aún cuando teníamos que el ángulo del péndulo con respecto a la vertical tenía valores altos. Luego, con esta ecuación la resolvimos en MATLAB utilizando algoritmos Newton-Raphson, y calculamos también la fuerza restitutiva a través del equilibrio de fuerzas horizontales que se genera la estructura hacia el péndulo, o que el péndulo le genera la estructura, y la pusimos en la estructura como una fuerza horizontal aplicada, y a esta estructura, con las propiedades dinámicas que identificamos, generamos un modelo de la estructura y le pusimos un registro horizontal y vertical que medimos en la mesa más esta fuerza restitutiva, y podemos obtener más o menos una muy buena calibración entre los resultados experimentales y medidos. Extendimos estos análisis para estructura en forma teórica,
dado que ya teníamos la ecuación del péndulo, ya teníamos la ecuación de la estructura, y por ejemplo empezamos a revisar qué pasaba para estructuras altas. Por ejemplo, analizamos el caso de una estructura de un periodo de 2 segundos, por ejemplo, en un registro de Concepción, y observamos que las deformaciones que se generaban por el péndulo eran excesivas. ¿Ok? Por último, vamos a analizar otro caso que es el análisis de estructuras con múltiple entrada sísmica, que ocurre cuando tenemos estructuras largas, por ejemplo puentes, que tienen básicamente movimientos sísmicos en cada uno de sus apoyos que son diferenciados, producto por ejemplo del paso de onda, que la onda llega a diferentes tiempos, efectos de atenuación o amplificación debido a efectos de distancia o topografía, propios de la heterogeneidad del suelo y también de la interacción suelo-estructura, dado que cada uno de los apoyos tiene diferentes sistemas de aislación, hay diferentes tipos de suelo, también existe diferente tipo de interacción como tal. ¿Qué es lo que dice básicamente un sistema sujeto a múltiple entradas sísmicas? Ustedes pueden ver que esta es la ecuación de movimiento que describe este sistema, que ustedes lo pueden ver en libros como el Chopra, el Clodepensine, donde la respuesta de la estructura se separa en una componente que es relativa, que se describe a través de los clásicos modos estructurales, más una respuesta que se llama cuasistática, que se describe a partir de una matriz de influencia sísmica multiplicada por la respuesta o por los desplazamientos que tengan los apoyos de la estructura. Entonces, básicamente lo que pasa es que la respuesta cuasistática se describe a través de vectores de influencia sísmica, que son cada uno de los vectores de esta matriz de influencia sísmica, que son especies de nuevos modos que describen el movimiento, que están asociados a las respuestas del suelo, donde básicamente que lo que es un vector de influencia sísmica es que yo muevo un apoyo con un desplazamiento unitario y dejo que los otros apoyos son nulos, generando deformaciones adicionales en la estructura, y estos son como nuevos modos que se ingresan a la estructura. Cuando tengo que todos los apoyos se mueven en forma simultánea, básicamente la estructura se mueve como cuerpo rígido, esto quedaría básicamente 1, 1, 1, 1, que es lo clásico que nosotros vemos en el curso de dinámica, por el desplazamiento del suelo. ¿Okay? Pero en el caso de múltiples entradas sísmicas se generan desplazamientos diferenciales. Entonces lo que nosotros propusimos es que nosotros podíamos identificar estos modos que definen la respuesta cuasistática a partir de las matrices espacio-estado de un método de identificación que se llama DSI, le diríamos esta ecuación, y esta fue la ecuación que nos permitía a nosotros determinar la matriz de influencia sísmica o los vectores de influencia sísmica en los sensores que nosotros estemos midiendo en la estructura. Así que realizamos este ensayo. Aquí tenemos una estructura, okay, que tiene un resorte que tiene dos estructuras, donde hay una estructura que está apoyada directamente sobre una mesa vibradora, una estructura secundaria que tiene una mesa secundaria. Esta mesa secundaria genera una acción sinusoidal que perturba el movimiento de la estructura 2, y estas estructuras están atadas con un resorte para generar una estructura con dos entradas sísmicas. Y esta estructura en general la sometimos a diferentes tipos de ensayos de tipo pullback. También sometimos la estructura con registros de tipo ruido blanco en la mesa vibradora. Le sometimos, por ejemplo, a terremotos, por ejemplo, el de Concepción que vimos hace rato, ya sea con perturbación o sin perturbación. Y aplicamos diferentes métodos de identificación clásicos para determinar las propiedades dinámicas, que son frecuencias, formas modales, tasas de amortiguamiento. Por ejemplo, utilizamos el método Viragin para los ensayos tipo pullback, la descomposición en el dominio de la frecuencia para el caso sísmico, para los ensayos de tipo ruido blanco, y aplicamos el método SI para los registros terremotos, ya sea con perturbación o sin perturbación, obteniendo resultados consistentes para todas sus frecuencias y formas modales. Además, tasas de amortiguamiento consistentes entre los diferentes métodos de identificación. Cabe mencionar que también se construyó un modelo de elemento finito que ya vamos a mostrar, que básicamente lo calibramos para obtener las mismas frecuencias y formas modales que tenía la estructura completa. Y aquí está un diagrama de estabilidad que corresponde al método SI, por ejemplo, para el caso que teníamos sismo y la perturbación. Entonces, construimos después de esto un modelo de elemento finito, como el que se indica acá en la figura, donde tenemos básicamente la estructura 1, que la supusimos con diferentes rigideces de entrepiso. Las masas las medimos directamente de la estructura, así que teníamos los datos de las masas, y consideramos rigideces de flexibilidad entre las columnas y las vigas. Y para la estructura 2 solamente consideramos rigideces relativas entre piso y consideramos un resorte. Y ajustamos los parámetros de rigideces, de manera que las propiedades dinámicas de la estructura completa y para cada una de estas estructuras por separada se ajustaran a lo que se midió experimentalmente, con lo cual construimos este modelo de elementos finitos, y este modelo de elementos finitos lo sometimos a los registros que fueron medidos en la base y comparamos las respuestas que se obtenían con las respuestas que se obtenía a partir de este modelo de elementos finitos, y se tienen resultados bastante consistentes con los datos experimentales. Luego de esto aplicamos esta técnica de utilizar la matriz espacio-estado del método SI para identificar los vectores de influencia sísmica que describen la respuesta cuasistática de la estructura.
Y obtuvimos que estos modos cuasistáticos básicamente se estabilizan cuando tenemos un orden sobre 16 que corresponde a los 8 grados de libertad que tiene la estructura por 2, que son básicamente como trabaja el método espacio-estado. Y además, los vectores de influencia sísmica eran prácticamente idénticos a lo que nosotros obtuvimos a través del modelo de elementos finitos que nosotros desarrollamos. De esta forma pudimos corroborar que los resultados de identificación que nosotros obtuvimos estaban correctos, ¿ok? Y además pudimos corroborar que el modelo de elementos finitos también estaba correcto. Finalmente, la ecuación de energía clásica que se utiliza generalmente en todos los libros de texto, la expandimos para el caso de múltiples entradas sísmicas, obteniendo estos términos que están acá, ¿ok? Que tienen cada uno de estos un significado físico bien implícito. Y uno de los conceptos es que, por ejemplo, la energía interna, que quiere decir con la demanda de formación que tiene la estructura, se compone no solamente de los efectos relativos, la respuesta relativa de la estructura, sino que también tiene un efecto producto de los movimientos diferenciales que tiene cada uno de sus apoyos, que se llama energía interna debido a la respuesta cuasistática. Y esto, energía la aplicamos básicamente para el caso estudiado a partir del modelo de elementos finitos y podemos observar que la energía en este caso cuasistática era bastante pequeña comparado con la energía interna producida por los desplazamientos relativos porque la perturbación que generamos era muy pequeña y además que las estructuras entre sí era muy flexible la diferencia entre apoyos. Y expandimos esto a muchos casos teóricos y aquí vamos a mostrar uno muy básico en la cual tenemos básicamente la misma estructura que teníamos antes pero le poníamos una sinusoide y otra sinusoide de igual amplitud pero generábamos un desfase que iba entre 0 y 360 grados y podíamos observar que la energía cuasistática era fundamentalmente importante para baja frecuencia y para frecuencias que eran distintas a las frecuencias fundamentales de la estructura, porque cuando se excitaba con una frecuencia parecida a la frecuencia fundamental de la estructura, predominaba la respuesta relativa. Y obviamente la energía cuasistática es relevante cuando haya movimientos diferenciales entre el apoyo y es nula cuando se mueven en forma sincrónica. Por último, vamos a hablar sobre otro tópico distinto a lo que hablamos de mesa vibradora. Aquí vamos a introducir unos informes automatizados que básicamente agarran registros sísmicos que tenemos a partir de la base RENADIC y generan un informe automático. Esto lo hicimos con los estudiantes Matías Costa y Nicolás Contreras. Matías Costa trabajó con el edificio Antígona y Nicolás Contreras trabajó con el puente Marca Marca, donde básicamente los registros que tenemos de RENADIC, que son los archivos B1, básicamente los procesamos rápidamente a través de rutinas de MATLAB, donde tenemos identificación de propiedades dinámicas, donde tenemos resultados generales de los parámetros, por ejemplo, aceleraciones de la estructura, espectros de potencia, etcétera. Y todo eso lo metemos directamente en un informe, permitiendo generar un informe de la estructura en cuestión de una hora una vez llegados los registros sísmicos. Una vez que se comunica con los registros sísmicos, obtenemos los registros y en una hora podemos obtener el informe que nosotros queramos. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Esto trabaja básicamente a partir de que tenemos los registros, los postprocesamos, después los ponemos en un informe. Aquí tenemos una muestra de cómo son estos informes, ¿ok? Donde aquí tenemos un informe del edificio Antígona, donde aquí se muestra una cosa general, un índice, luego se describen los registros que hay de forma automática. Esto permite generar informes de varios registros o de un registro en particular. Después se describe la instrumentación. Aquí tenemos informes de 5 registros sísmicos donde se muestra su magnitud, profundidad, su latitud, longitud. Después se muestra la distancia hasta el epicentro de la estructura, el PGA, intensidad área, potencial destructivo que se observó en la base, con lo cual podemos tener una descripción de la intensidad de cada uno de los movimientos. Luego se muestra la instrumentación donde tenemos sensores en el subterráneo de 2, en el piso 1, en el piso 8, en el piso 15 de la estructura y ustedes pueden ver ahí los sensores que tenemos ubicados. Luego se describe para cada uno de los eventos cuánto es la aceleración máxima, velocidad máxima, desplazamiento máximo, que se obtienen directamente los datos y se informan en una tabla de cada uno de los canales que están dispuestos en la estructura con su descripción. Luego para cada uno de los eventos se muestran las trazas, por ejemplo, tiempo historia, con las aceleraciones máximas en la descripción de cada uno de los canales, se muestran espectros de respuesta para una tasa de amortiguamiento de un 5%, para cada uno de los canales observados que tienen que ver con las demandas que pudieron, por ejemplo, haber tenido un elemento no estructural que está adherido o incluido dentro de la estructura. Además, se pueden observar que se observan algunos pics, por ejemplo, en torno a un segundo, que corresponden a las frecuencias fundamentales de la estructura. Luego hacemos un análisis de espectros de potencia y función de transferencia, tanto en el sentido longitudinal, transversal y torsión, con lo cual podemos apreciar directamente cuáles son las frecuencias fundamentales de la estructura y cómo pudieron haber sido sus posibles variaciones. Luego aplicamos métodos de identificación como el método SI, que generan diagramas de estabilidad y nos permiten obtener las formas modales, frecuencias y tasas de amortiguamiento, obteniéndose gráficos directos de las formas modales de la estructura, los 6 primeros modos,
y luego agarramos, por ejemplo, las aceleraciones que tenemos en la base, las ponemos en un modelo ITAPS que corre en forma automática y con lo cual podemos obtener, por ejemplo, cortes de entrepisos o deformaciones relativas de entrepisos, ya sea en el centro de gravedad o en la esquina de la estructura. Y todo esto se hace en forma automática en 1 hora después de ocurrido el registro y tienen otros datos generales si ustedes lo quieren incluir. Este es un informe básico y hay otros métodos de identificación que se han incluido directamente en este tipo de informe. Otra cosa es que con la estudiante Samantha Salazar, nosotros hicimos una medición de microvibraciones ambientales de este edificio, el edificio Antígona, donde pudimos obtener a partir de 8 mediciones, las cuales las acoplamos juntas, las frecuencias fundamentales y las formas modales de la estructura, que son las que se muestran acá, aquí con grandes deformaciones, y donde podemos ver que el primer modo era básicamente un modo que tiene un periodo de 1,1 segundo, que es torsional transversal, el segundo modo es de 1 segundo, que es transversal, y teníamos otro tercer modo que esté acá, que es 0,76 segundos, que es longitudinal torsional, y los otros modos corresponden a estos mismos modos, pero con doble curvatura, aproximadamente. Luego de eso hicimos mediciones con trominos, okay, que son sismómetros, en la cercanía del edificio Antígona, con lo cual pudimos determinar que con el método de Nakamura que la frecuencia fundamental del suelo en la cercanía del edificio era en torno a 1 Hz, o sea que las frecuencias o el periodo fundamental del suelo es casi coincidente con los periodos de la estructura, lo que generaría el efecto doble de resonancia, porque esperaríamos que la excitación sísmica tenga una frecuencia muy parecida a la frecuencia de la estructura, por lo tanto debiera tener grandes demandas. Observándose que este edificio en particular sufrió daños bastante severos durante el terremoto del 2010 y por eso fue que RENADIC o el Departamento de Ingeniería Civil decidió monitorear esta estructura. Observándose además que este H sobre B también es comparable con los resultados que obtuvo Serafini de la Universidad Federico Santa María, quien mostró curvas de isofrecuencias y sus amplitudes guiados por el profesor Gonzalo Suazo. Luego de esto, agarramos el modelo ITAPS que nosotros tenemos del edificio Antígona y hicimos un modelo simplificado donde supusimos una columna que tiene una cierta rigidez a corte, a flexión y a torsión, que las obtuvimos directamente del modelo ITAPS y respetamos el centro de rigidez de cada uno de estos pisos e incluimos las masas que teníamos directamente del modelo ITAPS considerando el peso propio y la sobrecarga de uso. Y aplicamos un modelo simplificado que básicamente obtiene exactamente las mismas frecuencias que tuvimos a través del modelo ITAPS y tiene las mismas formas modales como se mostraban recientemente. Pero el problema era que tanto el modelo ITAPS como este modelo simplificado, cuando uno compara las frecuencias y las formas modales comparado con lo que nosotros obtuvimos a través de las mediciones experimentales, son significativamente distintas, por lo cual hicimos un nuevo proceso de calibración de este modelo simplificado, de manera que el modelo simplificado, modificando, por ejemplo, las rigideces de los pisos y modificando la posición de los centros de masa, se ajustara a las propiedades del edificio medidas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el del modo 1, el modo 2, y si me permite, aquí estaría el modo 3, donde tenemos exactamente con este modo calibrado la frecuencia. ¿Para qué sirve esto? Que ahora lo hemos incluido dentro del informe automatizado y podemos obtener directamente la respuesta con un modelo más fidedigno que, por ejemplo, el modelo ITAPS, obteniéndose resultados bastante comparables con los medios. Entonces tenemos formas modales que son muy parecidas a las experimentales y frecuencias fundamentales exactamente iguales a las medidas a través de métodos de microvibraciones. Por último, vamos a analizar un estudio que se hizo con el estudiante Ignacio Horta, en la cual estuvimos estudiando edificios medianamente altos en la zona norponiente de Santiago, observándose que en la zona norponiente de Santiago está la Fumicita y los Pinos del noroeste, que pueden generar altas amplificaciones sísmicas, en general en torno al Cerro Renca. Y aquí ustedes tienen las curvas de isofrecuencia o isoperiodo que determinó el profesor Pastén en el año 2007, donde lo que nosotros quisimos buscar eran zonas donde pudiéramos encontrar edificios medianamente altos que tuvieran básicamente el mismo periodo del suelo, donde estos suelos suelen amplificar y por lo tanto estuvimos buscando en zonas donde las frecuencias del suelo coincidieran con frecuencias de estructura, entonces dependiendo de la altura del edificio y las frecuencias que nosotros obteníamos a partir del profesor Pastén y la zona donde tenemos los pinos del noroeste, norponiente de Santiago, buscamos estructura alta. Y la verdad es que no había mucho edificio alto. ¿Okay? Había muy poco edificio alto, de hecho encontramos solamente 20 en toda esa área. Por aquí, por ejemplo, tienen un registro que nosotros medimos en Pedro Fontoa, ¿okay? En la zona norponiente de Santiago, y lo comparamos con un registro de la facultad, y ustedes pueden ver la clara amplificación que se genera debido
a los suelos del norponiente de Santiago, y aquí tienen ustedes el espectro, que se amplifican en altos periodos, en los periodos del suelo, y también se amplifican en los periodos bajos, las altas frecuencias, debido a este efecto de los suelos que están en torno al Cerro Renca. Ejemplos de esto, por ejemplo, son los daños significativos que sufrió Ciudad Empresarial en edificios relativamente altos, no tan altos, de 5 o 6 pisos, porque no habían estructuras muy altas, que fue producto de esta amplificación sísmica que se genera en esta zona, o el daño sistemático que se observó en los puentes de Vespucio Norte, que estaban ubicados justamente en esta zona de suelos blandos y se asocian a movimientos de periodos largos o de baja frecuencia, observándose que varias configuraciones de estos puentes en otras partes de Santiago, en suelos más duros, no sufrieron estos niveles de daño. Entonces nosotros fuimos estudiando con Ignacio diferentes lugares en esta zona norponiente de Santiago donde pudiesen haber edificios en los cuales hubiera una alta amplificación y que la estructura tuviera una frecuencia parecida a la frecuencia del suelo y se produjera esta zona de doble resonancia. Encontramos solamente muy pocas zonas donde había un edificio bajo esta condición, que es la zona del Cortijo, el Hipódromo y Santa Marta de Huachuraba. Y aquí tenemos los edificios que estudiamos en el Hipódromo Chile y hicimos también mediciones con trominos de el H sobre B y nos dio prácticamente plano. Eso quiere decir que en esta zona particular no hay mucha amplificación y está justo en el borde de los finos. Y por lo tanto dijimos que esta zona no hay tanto efecto y aquí tenemos un registro que está cercano a la zona del hipódromo, que es el azul, comparado con el espectro que se obtiene en la facultad y tampoco se ve una amplificación tan significativa como se veían en otras zonas del norponiente de Santiago. Entonces descartamos esta zona. Luego vimos lo mismo en la zona del Cortijo, donde aquí sí pudimos apreciar que había una relación de H sobre B, una relación de Nakamura, que era del orden de 4, que es relativamente alta, no es lo más extremo, pero es alta. Y podemos aquí observar los espectros de potencia en una zona cercana al Cortijo de estaciones del centro sismológico, que se ven en este caso claramente mayores a los espectros que se observan en la facultad para un mismo registro, y por lo tanto podemos observar que aquí sí hay amplificación, y aquí hay dos edificios que nosotros medimos a través del método SSI o con microvibraciones ambientales, sus periodos fundamentales y frecuencias, y aquí se muestran los modos longitudinal, transversal y torsional, respectivamente, donde algunos de estos podían estar dentro del rango del periodo fundamental que está entre 0,7 y 1 segundo. Entonces, por ejemplo, este edificio de acá podría ser algo susceptible y efectivamente sufrió un nivel de daños considerable durante el terremoto del 2010. Finalmente, estudiamos los edificios que estaban en Santa Marta de Huachurá, que son dos edificios vecinos. Si ustedes ven, no hay ningún edificio más cercano, ¿ok? Y aquí hicimos mediciones de H sobre B y efectivamente vimos que las frecuencias estaban, o el periodo fundamental del suelo estaba entre 0,7 y 1,1 segundos, porque hicimos dos mediciones y las dos daban resultados relativamente distintos. O sea, está más o menos en 1 segundo de periodo del suelo en torno a estos edificios, ¿ok? Y aquí ustedes pueden ver un registro que teníamos en Pedro Fontova, que fue lo que indiqué yo hace rato, donde podemos ver una clara amplificación al orden de 10 veces para el periodo fundamental del suelo de las amplitudes del espectro. Y vimos estos dos edificios, en particular vimos que este edificio que está acá tenía más o menos frecuencias 0,95 y 0,89, que estaban en el orden de las frecuencias que uno esperaría que amplifique el suelo en esta zona. Por lo tanto, podría sufrir grandes demandas sísmicas. De hecho, tuvo daños estructurales considerables durante el sismo y sería un posible candidato en un futuro para poder instrumentar. ¿Okay? Y con eso terminamos nuestra presentación. Mis datos de contacto, si tienen dudas más profundas, es fernandezp@ing.chile.cl. Eso. Muchas gracias, profesor, por su interesante presentación. Daremos paso entonces a la ronda de preguntas del público. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat de la transmisión en vivo. Y la primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cuáles son los avances que han permitido ampliar los límites del conocimiento en su área de desempeño en beneficio de la sociedad? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, en este contexto yo creo que todos los días hay avance. De hecho, yo creo que una de las cosas que ha hecho bien la ingeniería chilena es tener un buen diseño sísmico, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar o sistemas nuevos que se pueden implementar. Y en ese sentido, la prueba, por ejemplo, con mesomedir ahora son fundamentales para verificar que los resultados que hay en la práctica o que uno tiene en un papel funcionan en la realidad. ¿Okay? Entonces, los avances tienen que ver con eso, todo tipo de nuevas metodologías de diseño, nuevos materiales, etcétera,
van en la dirección de avanzar, y lo otro que es la identificación. Con la identificación nosotros medimos la respuesta sísmica de estructura y podemos entender perfectamente lo que pasa. Por ejemplo, cuántos son los espectros de respuesta reales de la estructura, lo podemos determinar a partir de los registros, que no necesariamente coincide con lo que uno obtiene a través de los espectros que uno obtiene a partir de registros de campo libre. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden mejorar en el afán de ir mejorando las normativas, entender el comportamiento sísmico, y hay muchas líneas de avance, por ejemplo, interacción suelo-estructura, que pasa a ser algo relevante, o el efecto de amplificación sísmica en la zona norponiente de Santiago, que son áreas que hoy en día la ingeniería chilena tiene que avanzar. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Alex y dice, ¿se pueden conocer las zonas de daños en un edificio luego de un terremoto con identificación de sistemas? La respuesta es que sí, generalmente muchos se enfocan en lo que es frecuencia. En mi caso particular, por ejemplo, creo que la mejor forma de analizar el daño es tener modelos de elementos finitos bien calibrados y que se ajusten a la respuesta. Quiere decir, por ejemplo, podemos tener modelos de elementos finitos no lineales que consideren la interacción, etcétera, y que si somos capaces de reproducir la respuesta sísmica en la estructura, podemos obtener las demandas, por ejemplo, los cortes de entrepiso que yo señalaba anteriormente, pero uno puede irse al elemento y hacer ese modelo no lineal, por lo tanto hay que ir haciendo avances en el comportamiento no lineal para ir entendiendo los daños, ¿ok? Entonces, en la medida que tengo varios canales, ¿ok?, en la estructura y puedo representar de mejor forma todos estos canales, con un modelo fidedigno, calibrado, por ejemplo, con técnicas de Newton-Raphson o con técnicas de filtros de Kalman, puedo obtener exactamente lo que pasa en cada punto de la estructura. Muchas gracias por su respuesta. Profesor, hasta el momento no hemos recibido más preguntas del público, ¿ya? Así que agradecemos a todas las personas que han participado de este seminario y al profesor por tan interesante presentación. Profesor, muchas gracias. Le damos unos breves minutos para que pueda concluir algunos aspectos de esta presentación y algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Carla, por este comentario final. Bueno, yo sé que voy a hacer una confesión. Yo creo que fui bastante rápido en lo que es la presentación, dado que quería abarcar varios temas de investigación para que más o menos se viera lo que estábamos trabajando. Yo no solamente trabajo en lo que es identificación de estructura o estudios con mesa vibradora, también trabajo en otros tópicos como son el análisis con explosiones o impactos, y últimamente hemos trabajado en otros tópicos, por ejemplo, como curvas de fragilidad, albañilería, y en particularmente estamos trabajando con otro grupo, con el profesor Pastén, profesor Ochoa, profesor Ramiro Basáez y profesor Astroza, en lo que es la respuesta no lineal de puente. Entonces, hay varios tópicos bastante interesantes que estamos trabajando y que gracias justamente a los estudiantes de pregrado o los estudiantes de posgrado es que podemos básicamente llevar a cabo este tipo de investigaciones. Muchas gracias, profesor. Agradecemos a todo el público asistente. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como @dicuchile y además revisar este seminario nuevamente en nuestro canal de YouTube @dicuchile. Nos vemos en el próximo seminario a realizarse el martes 13 de octubre a las 14:30 horas, donde nos acompañará el profesor Rubén Borochek con el seminario Dinámica experimental e identificación de propiedades dinámicas de estructuras.